breve de la palabra del Señor, a través de la cual el Espíritu nos ha movido a que compartamos con ustedes y a través de la cual el Señor, pues, de seguro que algo nos quiere enseñar. Vamos al libro de Juan, Evangelio de Juan, el cuarto de los Evangelios, Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Antes del libro de los Hechos, ahí mismo, entre Lucas y los Hechos. Juan capítulo 14, versos 20 y 21, dice la palabra del Señor. Juan 14, 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Jesús, ya en uno de sus tiempos de compartir con sus discípulos, ya en sus tiempos finales, ya rumbo a su proceso de entrega y posteriormente su crucifixión, su muerte y demás, pues estaba ya dando una especie de resumen a sus discípulos y en este tiempo pues les dice que el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y mucha gente profesa amar a Dios, incluso gente que hasta está involucrado en servicios, en ministerios, en áreas de servir, de ayudar, de colaborar para el cumplimiento del propósito de Dios. En cualquiera que sea el área que usted esté sirviendo, lo que procura su servicio es facilitar el propósito, por pequeño, por sencillo que parezca o que se vea lo que usted hace en el servicio, pues usted es un facilitador, es como una partera. Ella no es la que va a parir, pero es una ayudadora, es una facilitadora de ese parto. Y los que somos servidores, pues somos facilitadores y tenemos la honra de servir a Dios. Sin embargo, ese servicio, esa obra, tiene que estar vinculada a un cumplimiento de la palabra de Dios. Y Jesús dice que el que guarda los mandamientos, entiéndase el que guarda la palabra, es el que le ama. Y el que me ama, dice el Señor, será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entiéndase que el que ama a Jesús también es amado por el Padre y se convierte ahí en un triángulo de amor y de cobertura entre el Padre, entre Jesús y esa persona que ama a Jesús. Pero amar al Señor no es de labios, como el cantito aquel muy tradicional que decía amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. O sea, el amar al Señor no es palabras, no es deseos, no es sentimientos. Amar a Dios, que es el primer y gran mandamiento. Oye Israel, Jehová tu Dios uno es, y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo. Pero el amar a Dios no es el amar a Dios de aquellos líderes religiosos en los tiempos de Jesús, que procurando un amor a Dios a través de un celo por la palabra misma le era tropiezo, porque en sus corazones sus intenciones no eran íntegras delante de Dios y buscaban incluso la palabra para procurar cuestionar, inquirir, para procurar buscar falta en los demás, y quienes realmente estaban en falta eran ellos. Por eso Jesús, en aquella ocasión, cuando le traen la mujer
que realmente estaba en pecado, realmente estaba en falta. Le dice: el que de ustedes esté libre de culpa o de pecado, vamos, tírele la primera piedra a esta mujer. Es verdad que es pecadora, es verdad que la ley establece que hay que apedrearla. Sí, yo estoy de acuerdo, pero arranquen ustedes los que no tengan pecados. Y todos se fueron. Entonces, tomaban la ley para procurar buscar ocasión de falta en los demás. Y el Señor dice que el que le ama es el que guarda sus mandamientos. No es que usted diga que ama a Dios. No, es que su comportamiento lo demuestre. ¿Y cómo es demostrado? Si su accionar está conforme a la palabra, si está alineado a la palabra. Amar a Dios es guardar, poner por obra, poner en práctica los mandamientos. Se ve como sencillo y la explicación lo es. Amar a Dios es andar conforme a la palabra de Dios. De hecho, en Juan 5:31 el mismo Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y guardar los mandamientos es que lo que nosotros hagamos esté alineado a la palabra. Por eso es tan necesario, vital, como diría un pastor muy amado, monumental, determinante, conocer la palabra. Conocer la palabra en revelación, conocer la palabra en la guianza del Espíritu, conocer la palabra en una motivación correcta, no conocer la palabra para que ella misma sirva de tropiezo. Por eso es tan determinante para nosotros poder tener una exposición, un acercamiento, un estudio, una continuidad, una vida recurrente de acercamiento, de exposición a la palabra. Porque ese conocimiento de la palabra, con una disposición del corazón de obediencia, de sujetarme, de corregir, de orientar, de encauzar comportamientos, actitudes, acciones en mi vida, que la palabra misma los va a confrontar. Es la misma palabra la que nos va a decir: esto no está bien, esto otro sí está bien. Y entonces vayamos haciendo los ajustes, vayamos haciendo las correcciones, vayamos alineándonos, vayamos creciendo, prosperando en la palabra, que es en el conocimiento de ella puesto en práctica. Si me amáis, guardad. Este guardad es un imperativo que tiene una acción inmediata para que hagamos eso. Es un mandato. Guardad, haced, id. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús dice que la manera de nosotros mostrar el amor que tengamos por Él es guardando su palabra. Por eso fue tan enfático en enseñar, por eso es el rabí, el maestro, el gran maestro. Enseñar su vida, que posteriormente fue escrito y nosotros hoy lo tenemos en la palabra. Y por eso es que la palabra es como un yunque que gasta todos los martillos, porque vamos a ella y el Espíritu mismo nos revela una enseñanza, hay un aprendizaje, hay una aplicación, y volvemos a ese mismo texto y hay otro aprendizaje y vemos una predicación de alguien y otro aprendizaje, y no se gasta, no se consume, porque es el mismo Señor y es Él la fuente inagotable.
pero tenemos penosamente tanto conocimiento de tantas cosas y tanto desconocimiento de lo que es vital para nosotros, para nuestras vidas, el conocimiento de la palabra de Dios. Y penosamente entonces no podemos reflejar, no podemos manifestar a otros el amor a Dios porque no andamos conforme a la palabra. Porque muchas cosas en nuestras vidas andan conforme a nuestros criterios, a nuestras sabidurías, a nuestros conocimientos. No están filtrados por la palabra. Y en gran parte Jesús define el amor hacia Él en la medida en que una persona ordena su vida conforme a los preceptos que Él ha dado. Entiéndase, conforme a la palabra. Primera de Juan 3:18 dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es a los que andan conforme a la palabra, a quienes Jesús se manifestará por medio de su palabra, y el Espíritu Santo hará la obra en esa vida. No hay manera de servir a Dios, no hay manera de honrar a Dios, no hay manera de agradar a Dios si no está vinculado, alineado ese accionar, cual sea, a la palabra. No hay forma. No hay forma. Por mejor que esté la motivación de hacer lo que sea, si no está alineado a la palabra, es una intención de ofrenda. No es una ofrenda. Porque ofrenda es lo que viene de Dios y vuelve a Dios, y que Él lo recibe, lo acepta. Entonces, lo que sea que hagamos y que presentemos delante del Señor, por más sacrificio, por más intención, por más denuedo que pongamos, si no es conforme a la palabra, no hay forma. Dice que Moisés, en la construcción del tabernáculo, lo hizo como, según y de acuerdo, o como, según y conforme a como Dios le requirió, como el Señor le pidió que lo hiciera. Entonces, eso determinó un agrado delante de Dios. Eso trajo como consecuencia que Dios prosperara la obra, porque estaba conforme a como Él lo había pedido, conforme a como Él lo había solicitado. Entonces, muchas veces, con muy buenas intenciones, hacemos cosas que hasta tienen cierta aceptación ante los demás. Y hasta nos creemos a veces la historia o el cuento de que estamos agradando a Dios, porque estamos haciendo una obra para Dios. Pero estamos haciendo una obra para Dios, no según Dios, no conforme a Dios, porque no está alineado a la palabra. No está alineado a algo que Dios haya requerido que hiciésemos. Y aun si lo hubiese requerido, no en la forma en la que lo hicimos. Entonces, en Dios hay que cuidar los detalles, porque incluso los detalles, la Biblia misma nos lo muestra, es donde muchos grandes hombres de la historia de la fe fallaron en detalles. Moisés falló en un detalle. David falló en un detalle. Samuel, este gran vidente, falló en un detalle.
Y si no conocemos, si no manejamos la palabra, pudiéramos creer que estamos actuando conforme a la palabra y estemos saltando pasos, detalles que son determinantes para Dios. Y uno de ellos es que lo que hagamos esté completamente alineado a la palabra. No es mucho hacer, no es mucho actuar, no es mucho agendar, no es mucho planificar. A veces, delante de Dios, lo mejor que podemos hacer es no hacer nada. Usted dirá, pero explíqueme ese chin ahí. Sí, no hacer nada es porque para nosotros es tan fácil hacer un plan, definir una estrategia, definir objetivos, ponerle un alcance, asignarle un responsable, una fecha de entrega y hacer un plan precioso y hacer hasta una proyección. Sin embargo, si no está alineado a Dios conforme a sus requerimientos, eso es muy lindo humanamente hablando, pero espiritualmente hablando no funciona, no prospera, no avanza. Como dicen los jóvenes, no rueda, porque no está alineado a un requerimiento específico. Dios es muy específico con sus cosas, porque el primero que está interesado en que nosotros no fallemos es Él. Por eso, repito, ya en la parte final de este tiempo, es tan necesario, mis amados, que nosotros conozcamos la palabra, que nos expongamos a la palabra para que ella penetre en nosotros y nosotros entonces actuemos conforme a la palabra. Por eso Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. El amor a Dios sola, única y exclusivamente es manifestado a través del cumplimiento de la palabra. No es que hagamos cosas que tengan mucha aceptación humana. No. Es que lo humano tiene que salir del cuadro, del escenario, y debe entrar solamente el Espíritu Santo para guiarnos, para dirigirnos y para ayudarnos a que lo que nosotros hagamos esté alineado a la palabra y por default automáticamente será acepto delante de Dios. Así es que nuestra motivación en este día, mis amados, ya finalizando, es que nos expongamos a la palabra con un espíritu recto, con una disposición de agradar a Dios, de que Él nos hable, de que Él nos guíe, de que Él nos dirija y podamos ser aceptos delante de Él.